pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos, vamos con la próxima entrevista. La Administración Nacional de Puertos informó que tuvo ingresos por más de 200 millones de dólares en el año recién finalizado, al movilizar más de 1.1 millones de contenedores y obtener ganancias por unos 45 millones de dólares. Según las autoridades, estos y otros resultados responden a las medidas adoptadas durante el periodo, como el acuerdo para ampliar la concesión del puerto que se hizo con Catón Nací, que ha sido cuestionado por el Frente Amplio, como hemos hablado en este tiempo. Para hablar sobre lo ocurrido y las perspectivas a futuro de los puertos del Uruguay, es que estamos con Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos. Curbelo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Feliz año para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, gracias por estar aquí. Por el momento en el que estamos se puede hacer balance de lo que fue el 2024, de alguna forma también balance del periodo, más allá de estos números que yo ponía arriba de la mesa. ¿Cuál es el suyo personal? Bueno, realmente estamos muy conformes con estos años en cuanto a la actividad en la Administración Nacional de Puertos. Tú recién mencionabas lo que tiene que ver con el 2024. Vamos a tener un cierre histórico en lo que tiene que ver con los ingresos. Más de 202 millones de dólares de ingresos. Eso significa un movimiento y una actividad muy importante, no solamente en lo que tiene que ver con contenedores, sino en general en todos los rubros, tanto en el puerto de Montevideo como en los distintos puertos del país. Y eso obviamente que genera ese importante volumen de ingresos, unas utilidades en el 2024 que van a estar por lo menos en el entorno de los 45 millones de dólares. Eso a nosotros nos da una enorme satisfacción porque de alguna manera tenemos que comparar. Y nosotros en el 2019, la Administración de Puertos tuvo ingresos en el entorno de los 155 millones de dólares. O sea que estamos hablando que en este quinquenio hemos aumentado aproximadamente un 32% en lo que hace a ese volumen de movimiento de actividad, que yo creo que es muy importante porque refleja en definitiva lo que nosotros siempre hemos dicho, que había que tomar decisiones y que esas decisiones iban en el camino correcto y que ese camino correcto nos iba a posicionar en lo que hoy nosotros creemos que tenemos un puerto mucho mejor de lo que lo encontramos y aspiramos que en los próximos 5 años el que venga también haga las cosas de la mejor manera y que le entregue al otro el puerto en mejores condiciones. Esa es un poco nuestra filosofía y nuestra visión de la realidad y lo que creemos que tenemos que hacer como funcionarios públicos cuando estamos a cargo, en este caso en particular, de las distintas empresas públicas de nuestro país. Así que creo que asumimos este rol con la responsabilidad suficiente de entender qué es lo que estábamos haciendo y bueno, este es el reflejo del trabajo que se hizo por parte no solamente de la dirección del puerto, sino de todos los funcionarios, muchísimos funcionarios que les he agradecido personalmente y que me encargo permanentemente de valorar el esfuerzo y el trabajo. Hay mucha gente que tiene la camiseta puesta y que verdaderamente son importantes para estos logros. Y también mencionabas algo que yo creo que es importante destacar y de subrayar. Han sido los 3 mejores años en la historia de la Administración Nacional de Puertos en cuanto al movimiento de contenedores. 2022, 2023 y 2024 por encima del millón de TEUs, 2023 y 2024 por encima del 1.100.000 TEUs. Ese es un piso que dejamos que es muy importante. En los años anteriores, 2018, 2019, hablábamos de 800.000 TEUs. Creo que hemos dado un salto importante y lo primero que hay que hacer es mantener. Pero es un cambio sustantivo en las tendencias, no es que periodo a periodo el puerto va mejorando su actividad y eventualmente también el movimiento de contenedores. No, por ejemplo, 2018 y 2019 los contenedores fueron a la baja y el salto cuantitativo en este periodo de gobierno ha sido muy importante. Entonces nosotros lo que decimos es hay que mantener el rumbo, hay que seguir trabajando en esta misma línea que tiene un componente comercial importante y sobre todo entender cuestiones que para mí es muy importante, lo hemos hablado y yo les agradezco tener la posibilidad de que se entienda cómo es la dinámica portuaria para tomar decisiones no desde el desconocimiento, sino desde entender cómo funcionan los puertos en la región y cómo podemos ser más competitivos y más eficientes. Lo primero que hay que transmitir y que se tiene que entender es que
nosotros somos puertos dependientes de cargas de otros países. Para que nosotros podamos tener ese umbral de crecimiento, dependemos de carga de la región, de carga del sur de Brasil, de carga del sur de Argentina, de toda la carga de la hidrovía que siempre hemos hablado. Es ahí donde está nuestro crecimiento. Muy distinto a puertos argentinos o a puertos brasileños que con su propia carga ya pueden fijarse sus objetivos. Nosotros no. Y en estos números tan buenos, entre el 55 y el 60% de la carga que manejamos es carga en tránsito o transbordo. Es decir, carga que no es nuestra y carga que la podemos perder si no tomamos las decisiones que yo creo que tenemos que tomar. Entonces, eso es muy importante de entender que para lograr el objetivo de que el puerto funcione, para lograr el objetivo de defender nuestras exportaciones y de defender nuestra actividad agroexportadora, nosotros tenemos que fortalecer el rol del puerto. Sin embargo, los exportadores se quejan de que es caro el puerto de Montevideo. Bueno, yo les puedo transmitir, y se los he dicho personalmente, que el puerto no es caro. Que hoy el puerto de Montevideo es muy competitivo, que hoy el puerto de Montevideo es más barato que el puerto de Buenos Aires, sin ninguna duda, y es más barato que algunos puertos de Brasil. Margarita Varela, Unión de Exportadores, en la diaria en septiembre, decía que un contenedor en Montevideo moverlo es $324 y en el puerto de Río Grande en Brasil o en el de San Antonio en Chile, $80. El número, pero te lo voy a responder de otra manera. Ese contenedor en el puerto de Montevideo está 12 horas. Capaz que en un puerto brasilero está 10 días. Ahí ese número cambia radicalmente. Es un error conceptual definir y comparar puertos solamente con los números de las tarifas. Los puertos se comparan con muchos más parámetros. Este es uno, pero no es el más importante. Porque yo te aplico una tarifa de $80 y te tengo un contenedor 10 días en el puerto, te va a salir muchísimo más caro que una tarifa mayor en un puerto que es eficiente, que es competitivo y que tiene una alta productividad como la tiene el puerto de Montevideo. O sea que los datos que da Varela son correctos, pero le falta otra parte, digamos. Yo se los he dicho personalmente, para hacer comparaciones entre puertos no solamente se pueden hacer comparaciones con la tarifa. ¿Y qué responden ellos a ese señalamiento o a ese argumento de la eficiencia del puerto? Y bueno, la realidad es la que responde. Este número y este crecimiento enorme que hemos tenido en estos años se da porque quienes invierten, los armadores, los dueños de la carga, entienden que el puerto de Montevideo es un puerto eficiente y con una alta productividad. Por eso lo tenemos que mantener, lo tenemos que defender y tenemos que entender que ahí está la llave del éxito y del crecimiento del Uruguay. Y déjame que termine con esto que es importante. Nosotros hoy tenemos una malla de conectividad muy importante. Tenemos prácticamente, o sin el prácticamente, barcos que van a todo el mundo. Barcos de un porte muy importante, barcos muy grandes que vienen al puerto de Montevideo, que van a todos los continentes y que, en definitiva, esa decisión es porque tienen la carga suficiente en el puerto de Montevideo. Si nosotros perdemos esa carga de otros países que se va a otros puertos, podemos correr el riesgo de que el puerto de Montevideo no sea más ese puerto hub que nosotros hemos ido construyendo a lo largo de estos años, se transforme en un puerto feeder y ahí sí nuestras exportaciones, si tienen que pasar por otro puerto intermedio, van a tener un sobrecosto y ahí sí vamos a tener un impacto negativo en lo que tiene que ver con ese extra costo que podrían llegar a tener en otro buque. Entonces, es muy importante entender y defender lo que tenemos. Hoy tenemos un puerto con un volumen muy importante de movimiento, con las navieras que nos están eligiendo, con una muy buena conectividad, pero esa conectividad se da, entre otras cosas, porque tenemos carga de terceros países que obviamente le dan volumen. Nosotros lo que no podemos permitirnos es perder esa carga de la región y esos transbordos. Ese me parece que es un concepto muy importante que hay que entender. Y esa es la clave del éxito, porque cuando hablamos de que Montevideo se transforme en un puerto hub,
hay tres consideraciones a hacer. Una es lo que tiene que ver con la parte de eficiencia, la productividad. Lo otro son las obras de infraestructura, tanto en tierra como en el agua. En el 2022 logramos el primer objetivo de los 13 metros de profundidad. En el 2024 ya estamos trabajando para lograr los 14 metros de profundidad en el puerto de Montevideo. Un logro diplomático muy importante que siempre hay que resaltarlo y subrayarlo por parte del gobierno del presidente Lacalle Pou. Y lo otro es la conectividad. Y del gobierno de Milei, ¿no? Bueno, yo soy uruguayo y por lo tanto a mí me parece... Es importante destacar el trabajo que se hizo por el gobierno presidido por Lacalle Pou y sobre todo que el presidente desde siempre puso el tema del dragado como un tema arriba de la mesa. ¿En qué está el dragado? Bueno, nosotros definimos dos proyectos distintos. En el antepuerto lo estamos haciendo con un contrato vigente del 2019 que viene muy bien. En marzo, abril ya va a estar culminado los 14 metros. Y en lo que tiene que ver con el canal de acceso al puerto de Montevideo lo estamos haciendo con dragas propias. Aspiramos y pretendemos que a fines del 2025 debería estar culminado. Ojalá que la próxima administración también empuje para lograr ese hito. Es muy importante poder cerrar el 2025 ya con los 14 metros de profundidad en el canal de acceso al puerto de Montevideo. Y lo otro importante es la conectividad. Hoy con las obras que se hicieron en el viaducto, 140 millones de dólares, balanzas automatizadas, 10 millones de dólares, una obra que se está llevando adelante ahora, el ingreso del ferrocarril, el puerto también. Para ser exitoso los puertos tienen que tener el mayor hinterland posible y para eso tienen que tener la mejor conectividad. Hoy el puerto de Montevideo está con una conectividad bastante mejor que hace algunos años atrás. ¿Cómo vienen las obras comprometidas en el acuerdo con Catornací? En septiembre se había informado o TCP había informado que no tenía capacidad para atender buques que hoy estaban operando en los muelles públicos y se había dejado sin efecto temporalmente el protocolo que daba prioridad de ataque a Catornací. ¿En qué está eso? No. Ahora la última semana de febrero vamos a hacer una recorrida con el ministro de Transporte, José Luis Falero. Estuvimos reunidos con él hace un par de semanas. Él va a invitar a la ministra electa para recorrer las obras de la terminal especializada de contenedores. Viene muy bien. La primera etapa va a estar culminada en el segundo semestre de este año. Y la obra final va a estar culminada en el 2026. Y ahí me parece que es un tema también... ¿La prevención no era cerrar con la inversión en este periodo? Bueno, pero se atrasó. Se atrasó, los permisos ambientales llevaron muchísimo tiempo, pero bueno, realmente es importante ir a ver la obra porque viene muy bien y reitero, en poco tiempo vamos a tener un puerto nuevo, que ese es un elemento también importante para que se entienda. El Uruguay corría un riesgo, el puerto de Montevideo corría un riesgo serio en lo que tiene que ver con la posibilidad de captar nuevos barcos de mayor volumen, que son los barcos que en definitiva son los barcos de la nueva generación que están viniendo a la costa atlántica. Y que si nosotros no llevamos adelante esta obra, teníamos la posibilidad de que obviaran el puerto de Montevideo, porque son barcos que obviamente en los muelles públicos que ya tienen muchísimos años no tenían la capacidad como para poder operar. O sea que era una necesidad y urgencia iniciar estas obras para construir lo que yo he denominado un puerto nuevo, un atraque de 800 metros que nos va a permitir poder recibir esos grandes buques que vengan al puerto Montevideo y para seguir así abonando esa idea y esa concepción de que el puerto Montevideo se transforme definitivamente en el puerto hub del Río de la Plata. Es una lucha que tenemos que dar de forma permanente. El puerto de Montevideo tiene las condiciones naturales como para lograrlo, pero a eso le tenemos que sumar, me parece que todas las obras de infraestructura que le hemos sumado en estos años y que ojalá se le sigan sumando en los años que vienen. Porque también tenemos que hablar de la terminal especializada de granos, donde nosotros hicimos una ampliación, se hizo un nuevo muelle
Eso ha permitido de que se generen nuevos negocios que antes no se hacían en el puerto de Montevideo, la terminal especializada de celulosa, la ampliación del puerto pesquero Capurro, más de 100 millones de dólares. En diciembre el gobierno autorizó y ya firmó el decreto una nueva terminal de graneles líquidos. Estamos trabajando para poder firmar el contrato en el mes de febrero. O sea que entre estos años y el año que viene, el puerto de Montevideo va a aumentar aproximadamente 2,5 kilómetros de muelles nuevos. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque son obras de infraestructura que nos van a permitir mirar el futuro con optimismo. Si a esas obras de infraestructura le sumamos esa capacidad de visión comercial de ir a los mercados y de ir a buscar las cargas, si a esa infraestructura y a esa capacidad comercial nosotros también le agregamos ese trabajo conjunto con la comunidad portuaria, porque en definitiva lo que nosotros hemos hecho son generar las reglas de juego, son los privados los que apuestan, los que desarrollan y son a ellos los que nosotros tenemos que respaldar. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Mencionaba el puerto Capurro, habíamos hablado en su inauguración hace algunos meses, más de 100 millones de dólares dijo la obra, ahí había habido una licitación donde no se habían presentado privados y terminó la ANP desarrollando el puerto por sí mismo. ¿Qué funcionamiento ha tenido? Muy bueno, desde que inauguramos está prácticamente toda la carga de la flota nacional operando. Ha sido una buena zafra. Dicho por las empresas, por los sindicatos, cambió radicalmente. Hoy tenemos infraestructura de calidad, por lo tanto las tareas y todo lo que tiene que ver con la logística ha mejorado sustancialmente. Una inversión de más de 110 millones de dólares, que bueno, ahí tenés 1 kilómetro de muelle que se agrega a toda esta malla importante de obras en este quinquenio. Quiero mencionar 50 millones de dólares destinamos a Colonia, tanto en la terminal de pasajeros de Colonia, que se amplió, ahora en febrero comienza una nueva ampliación, el muelle de madera, Colonia de Sacramento, el dragado en Carmelo, obras en Nueva Palmira, es decir, muchísimas obras que se han llevado adelante también en puertos del interior, con el objetivo de lograr estos 202 millones de dólares de ingresos, porque no solamente tiene que ver con los contenedores, tiene que ver con los granos, tienen que ver con los autos, tienen que ver con los pasajeros, es decir, es muy importante la empresa pública Administración Nacional de Puertos, por eso la tenemos que cuidar. Por eso es una empresa que no solamente los logros se ven en sus utilidades o en sus presupuestos, sino que si la empresa portuaria funciona bien, eso derrama y genera que la actividad económica de nuestro país funcione de la mejor manera. Quedó pendiente la reguladora, ¿no?, de la actividad portuaria, que había sido un compromiso que se asumió en su momento cuando ocurrió la interpelación por el acuerdo precisamente con Catón Nací, que había sido parte del acuerdo que había surgido de allí. Hubo un proyecto de ley que no tuvo mayor andamiaje. Eso va a quedar... y eso yo entiendo que tuvo estatus parlamentario y debe estar en alguna comisión. Pero, digamos, el periodo parlamentario ya cerró, bueno, no parece haber movimientos de que lo vayan a aprobar antes del 15 de febrero. Yo lo que digo es, el puerto está funcionando muy bien. Lo que nosotros dijimos que iba a pasar, pasó. El puerto está creciendo y ha crecido mucho. Tenemos una enorme posibilidad de seguir creciendo, pero también hay riesgos. En la región, el resto de los países juegan. En el sur de Brasil hay muchos puertos que están llevando adelante obras de infraestructura bien interesantes. Río Grande, Paranaguá, Santos. En la Argentina es notorio el cambio, es notorio que los puertos están funcionando de mejor manera. Tanto los puertos de la Aerovía como el puerto de Buenos Aires y algún otro puerto. Chile también, San Antonio está llevando adelante obras. En Perú, hace un par de meses se inauguró, que vino el presidente de China a inaugurar el puerto de Chancay, un puerto muy importante. Y todos esos puertos también les interesa y mucho la carga que se mueve por la región y mucha carga que viene por Montevideo. Entonces, yo creo que
tenemos una enorme posibilidad de crecimiento, pero también tenemos riesgos. Por lo tanto, yo creo que para mí hay que apuntalar lo que se hizo, hay que seguir trabajando en mejorar la infraestructura y cuando tengamos terminado la terminal de contenedores, por ejemplo, en el 2026, créanme que el puerto de Montevideo va a tener una enorme posibilidad de crecimiento. Juan Curvelo, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Bueno, un saludo. Hacemos un corte más, al regreso vamos a estar recibiendo a